Hola, ¿qué tal? Aquí estamos con Nelagar Producciones, otra vez con Medio Interno, episodio 5, explicado por el profesor Hugo Carrasco. No se lo pierdan, suscríbase y miren este video, les va a gustar. Mecanismos que regulan el equilibrio hidroelectrolítico. El organismo está equipado con mecanismos homeostáticos impresionantes que mantienen la composición y el volumen de los líquidos corporales dentro de límites de normalidad. Son órganos que participan en esta homeostasis: los riñones, los pulmones, el corazón, las glándulas suprarrenales, la glándula paratiroides y la glándula hipófisis, como de mucha importancia. Veamos en esta imagen las pérdidas y ganancias de líquidos y electrolitos. Por ejemplo, tenemos una ganancia de líquidos de 1000 mililitros en los alimentos. Después tenemos una ganancia de líquidos a través de vía oral, por ejemplo, en las bebidas. Ya tenemos 1000 más 1200 son 2200. Después hay una agua obtenida en el metabolismo. Esta agua obtenida es aproximadamente 300 mililitros. Si sumamos los tres tipos de ganancias que tenemos, serían 2500. ¿Qué pasa con las salidas o los egresos o las pérdidas? Por ejemplo, podemos perder una cantidad importante a través de la transpiración y el sudor, por ejemplo 500 mililitros. Luego a través del vapor en la respiración, ya de 500 350 tenemos 850. A través de la materia fecal podemos perder 150 mililitros, es decir, 850 más 150 sería 1000. Y a través de la orina en un día podemos perder 1500. Serían en total 2500. Si comparamos los ingresos o las ganancias, eran 2500 y vemos que las pérdidas también son 2500. Esto quiere decir que los líquidos y electrolitos en el sistema corporal de este individuo se mantienen en equilibrio. Los ingresos son iguales a las salidas. Pero debemos tener en cuenta que si tenemos un paciente internado, aquel puede recibir líquidos a través por sonda nasogástrica, puede recibir líquidos a través de una nutrición parenteral, a través de una vía intravenosa, es decir, aquí va a haber unas variantes. También puede tener pérdidas no solamente a través de la orina o heces, sino pérdidas a través de drenajes, sangrados de herida. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un balance de líquidos y electrolitos en un paciente. Cuando el equilibrio de líquidos resulta crítico, deben registrarse todas las vías de ganancia y pérdidas sistémicas y compararse todos los volúmenes. Los órganos que participan en la pérdida de líquido incluyen riñones, piel, pulmones y tubo digestivo. El agua y los electrolitos se obtienen por distintos medios. Los individuos sanos adquieren líquidos al beber, asimismo como al alimentarse, y su ingreso y egreso promedios diarios de agua son prácticamente casi iguales. ¿Qué pasa con los riñones? El volumen urinario diario en un adulto es aproximadamente de 1 a 2 litros. Por regla general, este volumen se aproxima a 1 mililitro de orina por kilogramo de peso corporal o por hora. Es decir, en una persona que tiene 100 kilogramos van a ser 100 mililitros por hora y en un día sería 2400 mililitros. Esto por lo general en todos los grupos de edad se tiene esta regla, 1 mililitro por kilogramo hora. ¿Qué pasa con la piel? La piel, a través de la perspiración sensible, hace referencia a una pérdida visible de agua y electrolitos que se observa a través de la sudoración. Los solutos principales en el sudor son sodio, cloro y potasio. Las pérdidas reales por sudoración pueden variar entre 0 y 1000 mililitros o más quizás cada hora. Va a depender de factores como la temperatura ambiental, la pérdida continua de agua por evaporación, alrededor de 600 mililitros día. Ocurre a través de la piel a manera de perspiración insensible.
Una variante podría ser pérdida hídrica que no es visible. La fiebre, por ejemplo, incrementa en gran medida la pérdida insensible de agua a través de los pulmones y la piel, lo mismo que la destrucción de la barrera cutánea natural, por ejemplo, en quemaduras graves. Los pulmones eliminan de ordinario vapor de agua. Esto se le llama pérdida insensible. Prácticamente eliminan 300 mililitros cada día. La pérdida es mucho mayor cuando la frecuencia o la profundidad de la respiración aumentan en un clima seco. ¿Qué pasa con el tubo digestivo? La pérdida usual a través del tubo digestivo es de 100 a 200 mililitros por día. Aun cuando el tubo digestivo circulan alrededor de 8 litros de secreciones cada 24 horas, debido a que en condiciones normales ese volumen de líquido se reabsorbe en el intestino delgado. La diarrea y las fístulas inducen pérdidas importantes. Ahora bien, los desequilibrios se reflejan mucho en el volumen urinario en 24 horas, es decir, en un día. Podemos encontrar a una persona que orina menos de 600 mililitros por día. A esta persona le podemos decir que se encuentra en un estado de oliguria. Si la persona orina menos que 400 mililitros por día, decimos que esta persona está en un estado de oligoanuria. Cuando orina menos de 50 mililitros por día, el paciente está en anuria, y esto es muy preocupante. Cuando el paciente orina más bien en exceso, mayor a 2.500 mililitros, en el caso de que sea el ejemplo que acabamos de observar, entonces podemos decir que el paciente está en poliuria. Siempre tengamos en cuenta que para darle terminología a la orina del paciente tenemos que tener en cuenta el balance total de 24 horas. No podemos decir que un paciente está con oliguria solamente observándole por 3 horas. Los pulmones, ya habíamos visto anteriormente, que a través de la exhalación eliminan alrededor de 300 mililitros de agua por día en el adulto. Pero veamos también que si una persona no está en condiciones normales y por ejemplo comienza a tener una respiración con una profundidad excesiva, o tiene mucha tos, o incrementa, digamos, su frecuencia respiratoria, vamos a pensar que en estos casos los pulmones van a eliminar más cantidad de agua. También tiene una función importante en el mantenimiento del equilibrio ácido-básico. Pulmones exhalan dióxido de carbono. Las funciones hipoficiales: sintetiza la ADH, que es la hormona antidiurética. Esta también tiene una función importante, como su nombre dice, es una hormona antidiurética que actúa con la retención de agua, ¿sí? A través de la retención de agua, una persona puede regular el defecto de agua que puede tener corporalmente. Por otro lado, las funciones suprarrenales de la glándula suprarrenal también secretan una sustancia mineral corticoide, que es la aldosterona, que también tiene un efecto sobre la retención de sodio y a su vez la conservación de agua. Otra forma también de retener líquidos, de retener electrolitos cuando es necesario. Las paratiroides, las glándulas paratiroides, se encuentran en la glándula tiroides. Regulan el equilibrio del calcio y el fósforo por medio de la hormona paratiroidea. De esta manera también se regulan estos tipos de electrolitos. Y así hay otros mecanismos que existen también para regular los líquidos electrolitos, ¿no? Indirectamente, los vasoreceptores, como las arterias carótidas, que lo que hacen es responder a los cambios del volumen circulante de sangre y regulan su actividad nerviosa simpática y parasimpática. Es decir, son como una especie de sensores para ver si hay mucha presión o menos presión de líquidos que pasa por los vasos sanguíneos. Veamos uno de los grandes mecanismos que regulan el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, cómo se equilibra tanto el agua como los electrolitos. Este mecanismo se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Antes que nada, me gustaría que repasen este cuadrito que dice leyenda, donde la flechita azul significa secreción de una sustancia o de un órgano, ¿de acuerdo? Secreción de una sustancia a través de un órgano, ¿eh? Acá vemos una secreción de renina, acá vemos una secreción de angiotensinógeno, por acá vemos una secreción de
hormona antidiurética. Bien, ¿qué significa las flechitas azules punteadas con signo positivo? El signo positivo significa estimular. Entonces las flechitas azules punteadas significa que se ha estimulado a un órgano o se ha estimulado para que se produzca alguna reacción. ¿Qué significa? Las flechitas punteadas rojas con signo negativo significa que en lugar de estimularse más bien se ha inhibido, se cortó, no se sigue más, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué significa la flecha negra compacta? La flecha negra compacta significa reacción. Fíjese que acá se produce una reacción, de esto pasa esto y de esto pasa esto. Esto es una flecha de reacción. Y hay otra flechita negra parecida, pero que se está utilizando acá en los tubos colectores de la nefrona, que significa transporte. Cuando la flechita se dirige así de esta manera, puede ser transporte activo, ¿sí? Acá se hace un transporte activo hacia el tubo colector, es decir, por ejemplo, el potasio que se va a eliminar y el sodio más bien que se va a reabsorber. Recuerden la bomba de sodio y potasio, ¿no? Que hablamos mucho en transporte celular. Y la zona punteada, digamos, de flechitas negras significa transporte pasivo. Bien, veamos nuevamente qué pasó para que este sistema se active. Para que este sistema se active, sucedió que en los riñones se detectó una hipoperfusión, es decir, que bajó el volumen sanguíneo. Se detectó ¿en dónde? En los riñones, donde justamente en las nefronas. Pero las nefronas tienen un lugarcito, una región, una cantidad de células especializadas que se llaman aparato justaglomerular. Tienen una serie de antenas que detectan la hipoperfusión, o mejor dicho, la disminución de la presión de ese volumen sanguíneo que está llegando a los riñones. Entonces, al detectar eso, lo que hacen es provocar un estímulo, avisarle a los riñones en sí y provocar un estímulo para que secrete una cierta y muy buena cantidad de renina. La renina es una enzima que cuando comienza a viajar por toda la circulación, ¿sí?, se encuentra a su paso a otra sustancia llamada angiotensinógeno que fue creada o que fue sintetizada en el hígado. Cuando la renina actúa con el angiotensinógeno, esta reacción hace que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Muy bien, hasta ahora todo muy tranquilo, no pasa nada. Pero la angiotensina 1 sigue viajando ahora por todo el torrente circulatorio y cuando en su paso se encuentra por los capilares pulmonares, se da cuenta que ahí hay una sustancia que se está secretando, ¿sí?, que se llama ECA, enzima convertidora de la angiotensina. La enzima convertidora de la angiotensina 1, justamente como su nombre lo dice, la convierte. ¿En qué la convierte? ¿Qué proceso de estimulación hace para convertirla? Muy bien, la estimula para convertirse en angiotensina 2. Perfecto. A partir de acá, la angiotensina 2 genera una serie de cambios que van a provocar una mejoría en esa hipoperfusión. Veamos, sí, el primer cambio que va a realizar es activar el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí?, por ejemplo, con la estimulación de secreciones de catecolaminas, como por ejemplo noradrenalina, ¿sí?, que estas aumentan la presión, aumentan la contracción, aumentan la frecuencia cardíaca. Por otro lado, también hace una serie de estimulaciones, en este caso estimula a la glándula suprarrenal en su corteza suprarrenal, estimula que ésta, ¿sí?, a su vez secrete aldosterona. La aldosterona es una sustancia mineral corticoide que tiene una facultad muy importante de retener sodio, obviamente que el sodio viene con el cloro, y a su vez provocar secundariamente la retención de agua. Es decir, la aldosterona que hace en este caso retener agua, retener sodio y cloro y obviamente excretar potasio. Como lo ven ustedes acá, se está reteniendo el sodio, se está reteniendo hacia dónde sale el sodio del tubo colector que se está yendo justo para la orina. Antes de llegar a la orina sale y se va a dónde, a los capilares sanguíneos para volverse al torrente sanguíneo. En cambio, lo que hace la aldosterona es excretar el potasio y aquí se ve que el potasio se ha metido al conducto colector y este próximamente se va a ir a la orina.
Muy bien, o sea que en conclusión la aldosterona reabsorbe sodio y cloro, retiene agua y excreta potasio. Por otro lado, la angiotensina 2, que es lo que hace, provocar una vasoconstricción para que aumente así de esta manera la presión sanguínea. Provocando la vasoconstricción, le da más fuerza a ese volumen que está en su interior. ¿Qué otra cosa la angiotensina 2 incansablemente hace? Estimula a la glándula pituitaria, a la hipófisis, específicamente al lóbulo posterior, para que este lóbulo posterior secrete una sustancia llamada hormona antidiurética. A su vez, la hormona antidiurética que estimula que se absorba agua, por eso la palabra antidiurética. Anti significa que no quiere que se forme orina, quiere más bien que el agua se retenga, ¿sí? Que salga del tubo colector y pase a los vasos sanguíneos, así de esa manera aumenta el volumen sanguíneo. Todo este conjunto de cosas, ¿qué es lo que ha provocado todo este conjunto de cosas con la angiotensina 2? Retención de agua y sal, aumenta la volemia, ¿sí? El volumen de sangre aumenta, en este momento va a haber mayor perfusión del aparato justaglomerular también, es decir, y todo este mecanismo por un proceso de retroalimentación, se corta. Al mejorar la presión, al mejorar el volumen sanguíneo, al mejorar la perfusión renal, entonces el proceso ya no tiene por qué estimularse a secretar renina, todo lo contrario, se va a inhibir. De esta manera regulamos los líquidos y electrolitos.